¿Para qué sirve? Recordando, mi nombre es Regina Luna de Ordóñez. El objetivo de la clase de hoy es que podamos reconocer, pero también poner en práctica técnicas de estudio para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me llamó mucho la atención que durante el contenido y el video introductorio que ustedes verán o que ya vieron, la licenciada menciona algo muy interesante, y es que no basta o no alcanza con la capacidad intelectual para poder alcanzar nuestros objetivos académicos y laborales, porque las técnicas de estudio se llaman de estudio, sin embargo, son aplicables para el área laboral también. Entonces, son estrategias, acciones que nos permiten alcanzar nuestros objetivos académicos y laborales. Vamos a iniciar, esto a veces me falla un poco, pero ahí está. Vamos a iniciar dando una reseña de manera general de cuáles son las técnicas, por qué se utilizan. Es interesante que tengamos un panorama completo al inicio de la clase para que sepamos qué puntos son los que se van a ahondar. Entonces, quiero compartir con ustedes este video para que tengamos un plano general de lo que veremos hoy con respecto a las técnicas de estudio. No es un tema nuevo, ustedes tienen un conocimiento previo, de hecho, las utilizan. Entonces, precisamente por eso se nos va a hacer fácil, ya hay un conocimiento previo de parte de ustedes con respecto a este tema. Y entonces lo que debemos hacer es clarificar conceptos y reforzar y enfatizar por qué las necesitamos, para qué nos van a servir. Entonces, escuchemos, por favor. Aprendiendo a aprender, técnicas de estudio. Las técnicas de estudio son estrategias, procedimientos o métodos que se ponen en práctica para adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de memorización y estudio. Esto para mejorar el rendimiento académico. El aprendizaje puede relacionarse con el manejo de contenido teórico o el desarrollo de habilidades para dominar una actividad práctica. Es importante entender que no existe una estrategia única y milagrosa. Cada persona tiene que aprender a aprender a su propio ritmo y método. Aquí se mostrarán algunas de las diferentes técnicas que al ponerse en práctica facilitan considerablemente la adquisición de conocimientos. En específico, hablaremos sobre las técnicas de estudio para subrayar, así como la creación de mapas mentales y conceptuales. Técnicas para subrayar. Subrayar es identificar las ideas fundamentales de un texto. Es el primer paso para poder crear resúmenes y esquemas que más adelante nos permitirán entender y memorizar la materia o el tema de estudio. Usualmente se utilizan distintos colores para el subrayado. Esto debido a que se recomienda utilizar un color para las ideas principales y otro color, el que más te agrade, para las ideas que consideres más importantes. En definitiva, estudiar para lograr buenos resultados académicos y profesionales no depende de la inteligencia de cada uno, sino también del uso correcto del esfuerzo mediante las técnicas de estudio más convenientes. Dicho de otro modo, la inteligencia no es suficiente. Pero, ¿alguna vez te has preguntado en qué nos ayuda el subrayado? ¿O por qué es conveniente subrayar? Al subrayar, llegamos con rapidez a la comprensión de la escritura y así a la organización de un texto. Favorece la asimilación de conocimientos, así como desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. Favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada párrafo. Además, incrementa el sentido crítico de la lectura, porque se destaca lo esencial de lo secundario. Entonces, ¿cuáles son los pasos para un buen subrayado? Alguno de los pasos para un subrayado eficaz es no tener pena de subrayar tus libros, pues este es un material de estudio. Procura de subrayar usando la regla. Las líneas rectas debajo del texto le dan mayor énfasis. No subrayes a la primera lectura. Simplemente intenta conocer de qué está hablando.
Intenta subrayar después de algunas lecturas. Recuerda que la primera lectura es una exploración. Al principio, cuando aún no estamos entrenados, incluso debemos de esperar a una tercera lectura para comenzar a subrayar. Utiliza notas al margen para dudas y aclaraciones. Identifica ideas, hechos y conceptos. Si un párrafo completo parece muy importante, marca una línea vertical en el margen derecho que resalte su importancia. Procura que este párrafo no supere las 10 líneas y tampoco hacerlo en demasiados párrafos. Parecería que todo es importante. Mapas. El uso de mapas te ayudará a mejorar la organización y clasificación de conocimientos, relacionar los conceptos que aprendas y mejorar tu comprensión lectora. Utilizando este tipo de estrategias de síntesis y comprensión, pondrás en marcha no solo la mitad de tu cerebro, el hemisferio izquierdo, que es el que se encarga de la palabra o lo secuencial, sino también el cerebro entero, pues el hemisferio derecho, que se encarga de lo simultáneo y la imagen. Mapa mental. Un mapa mental es una especie de araña con tantas patas como ideas surjan en cada palabra clave, y así sucesivamente. Las palabras se asocian a imágenes para recordar y entender mejor lo expresado. Es muy útil para tomar apuntes cuando se tiene práctica y para activar conocimientos previos. Mientras que los mapas conceptuales consisten en organizar la información mediante palabras o conceptos claves que nos llevan de unos a otros en un esquema estructurado mediante cuadros y líneas. Su confección es lenta, pero se consiguen niveles muy altos de comprensión y memorización. Muy bien. Entonces es bastante útil esta información. Aprendí. ¿Por qué? Porque es algo que hemos hecho intencional o no en nuestro propio estudio, pero la idea acá es la situación de cómo nosotros podemos inducir a los estudiantes al uso de técnicas de estudio. Eh, en otra clase que estoy impartiendo, mencionábamos que la motivación es lo que finalmente hace que un estudiante sea un estudiante, digamos, que le guste aprender, que esté interesado. Entonces nosotros tenemos que apelar a su motivación, al interés. Eso básicamente es para poder ganarnos la disponibilidad del estudiante para aprender. Entonces, esta disponibilidad los humanos la desarrollamos o la ejercemos cuando nos sentimos capaces en algún campo. Somos un poco menos disponibles cuando sabemos que ese tema, ese campo, esas acciones, no las dominamos o no es de nuestro entero conocimiento, porque es natural la reacción de tener miedo a lo desconocido y no nos gusta sentirnos incompetentes. Por eso es que todo inicio al conocimiento es un poco inestable. Sin embargo, el hecho de que nosotros podamos manejar un campo y tengamos las estrategias para abordarlo y enfrentarlo, permite que lo hagamos exitosamente. Es por eso la importancia de este tema de técnicas de estudio, para ponerlo en práctica no solo para nuestro propio estudio, porque pues ustedes son profesionales en preparación y la verdad es que todos debemos serlo en preparación continua. Ya veíamos cómo es que eh, esta cultura de sacar nada más certificaciones académicas a través de una universidad o de algún establecimiento, y llegar a un punto y quedarnos ahí y contar con la certificación no es lo más importante. Ahora la cultura y el enfoque, como veíamos la semana pasada, ha cambiado. La idea es que continuamente estemos preparándonos y no se puede hacer de otra manera porque el entorno está cambiando y nos está dando información nueva muy rápidamente. Entonces, ¿qué mejor que poder abordar este tema de técnicas de estudio posteriormente a comprender que nos espera una vida completa de aprendizaje a nuestros estudiantes, las nuevas generaciones también? Si se aprende a manejar y a utilizar correctamente las técnicas de estudio, pues van a
dominar el campo del aprendizaje. Me llamaba la atención que dentro de las explicaciones que se daban en el video mencionaba que aprender, podríamos decir que es manejar un contenido, pero las técnicas de estudio nos ayudan a facilitar ese dominio o ese manejo. Cuando aprendemos a manejar un vehículo, pues aprendemos ciertas estrategias, cierta normativa para que el vehículo avance, para que pare, para que se haga más potente, para que genere más velocidad, para que reduzca velocidad, eh, en fin, ¿verdad? Entonces, esas estrategias nos permiten que la marcha sea adecuada. De la misma forma, tenemos que aprender estrategias que nos permitan o que nos faciliten el dominio de contenidos, porque de esta forma se alcanzarán mejores resultados al utilizar correctamente las estrategias. Una verdad muy clara y experimentada por cada uno de nosotros es que no existe una técnica ideal para todos o una sola técnica. La verdad es que cada uno nos vamos a ir formando nuestras propias técnicas, pero con base en las que ya conozcamos, ¿verdad? Supongo que ustedes en este tema pues no, pues ya lo dominan, saben mucho. Hoy vamos a repasar básicamente eh, alguna de sus conceptos, ¿verdad? Cuando hablamos de técnicas de estudio, estamos hablando de formas de abordaje. Cuando uno se enfrenta a una tarea académica, sea esta pues un laboratorio, un ensayo o estudiar para una prueba, repasar el contenido de la semana, pues uno siempre dice por dónde empiezo, ¿verdad? Y, y esto cómo voy a llegar a un final y un feliz término. Entonces, si nos acostumbramos a organizar nuestras actividades y a tener un plan para enfrentarlo, para abordarlo, para llegar desde el principio hasta término de manera exitosa, prácticamente vamos a aplicar las técnicas de estudio. Estas estrategias de aprendizaje son importantes porque si nuestro objetivo es aprender nosotros como docentes y que nuestros estudiantes aprendan, hay que aplicar las técnicas desde el aula en el grado que sea, desde los niños más pequeñitos hasta los niños más grandes. Por supuesto que va variando dependiendo de, pues, de la etapa de desarrollo de pensamiento que estén nuestros estudiantes, varía. Pero como docentes podemos ir utilizando ahí nuestra creatividad para ir adaptando estas técnicas. Y los niños hoy día están más acostumbrados a seguir pasos, a, a responder a pautas específicas y nosotros debemos aprovechar esa manera donde la tecnología nos ha ayudado porque es muy lógica, ¿verdad? De un paso a otro y los niños hoy día al tener tanto contacto con la tecnología están habituados al seguimiento de pasos, no todos por supuesto, pero sí muchos. Entonces, son estrategias de aprendizaje que van a facilitar el proceso intelectual y esto a través de actividades específicas. No son fortuitas, sino son planificadas, estructuradas, intencionadas, ¿verdad? Se realizan de forma dinámica. Lo que se pretende es que la agilidad mental de un estudiante sea movilizada, que realmente sea ágil este proceso de procesamiento de información. Y esta agilidad mental está condicionada en más medida, como hablábamos hace un momento, por la motivación que por las capacidades intelectuales. Pero la motivación vendrá del dominio en el área del aprendizaje, es decir, saber qué técnicas aplicar y ser exitoso y sentirnos productivos cuando no hacemos frente a una actividad académica. La puesta en marcha de ciertas técnicas van a permitir que los estudiantes entonces corrijan hábitos y mejoren su rendimiento académico de manera sólida. Eso es muy importante porque mm, no podemos decir que hay estudiantes que, bueno, hay algunos estudiantes que por diversas situaciones, especialmente emocionales, aunque pueden haber otras tantas, no tienen interés por aprender, sobre todo en ciertas edades. Pero si hablamos de la niñez, regularmente los niños
sí cuentan con deseos de aprender. Serán circunstancias externas y relacionadas con salud o emocionalidad las que bloqueen de alguna forma ese interés por el aprendizaje. Pero digamos que en general un niño sano y emocionalmente, en un ambiente emocionalmente o relativamente estable, pues va a tener deseos de aprender. Me ha tocado desde mi experiencia ver a estos niños, ¿verdad? Vemos que es emocionalmente estable, que tiene deseos de aprender, es saludable, pero no logra alcanzar buenas calificaciones, no logra realizar sus ejercicios de manera exitosa. ¿Y qué sucede? Es que se ha descubierto, y lo he descubierto, es que tienen hábitos inadecuados para hacer sus actividades. No son jovencitos organizados. Por ejemplo, van a hacer una actividad académica, pero dejaron el sacapuntas en otro lado. Lo van a traer y regresan, perdieron la atención. Luego el borrador se les perdió, entonces empiezan a buscarlo. En todas estas situaciones ellos pierden la atención y retomarla lleva tiempo, lleva esfuerzo y se pierden datos. Entonces, desde los hábitos correctos como, bueno, voy a hacer una actividad académica y eso lo pueden hacer desde pequeñitos. ¿Qué necesito? Como ya vi las instrucciones y va a ser colorear, dibujar, bueno, dibujar, colorear y escribir sobre la ilustración, ¿qué necesito? Necesito tener un lápiz, por lo menos 4 colores, un sacapunta por si se me rompe la punta, un borrador, mi cuaderno. Entonces, al preparar el ambiente, pues ya el estudiante está haciendo algo, está teniendo un hábito de organización. Y esto desde el departamento de orientación es muy interesante porque em, también debe estar dentro de nuestras prioridades, tanto el área emocional, por supuesto, en primer lugar, pero el área pedagógica desde las técnicas de estudio. Hablamos en alguna ocasión que estas deben ser puestas en marcha de cajón. No importa si nuestros estudiantes van a mostrar o no alguna necesidad educativa específica, no importa. Todos nos beneficiamos, aún el estudiante más organizado y que veamos con más capacidad de desarrollo intelectual. Viene bien una técnica de estudio, viene bien recordar la organización, porque puede que utilice una forma y el ver otras maneras de organizar, pues va a ser igualmente productivo. Entonces, las técnicas de estudio tienen que ser para un orientador parte de su plan de trabajo, para todos. En el caso de instruir a los docentes, instruir también a los grupos, a los equipos de trabajo profesionales y a los grupos estudiantiles, porque esto permitirá entonces ser preventivos y parte de nuestra misión como Departamento de Orientación es ser preventivos. Entonces se van a corregir malos hábitos y de esta forma se van a mejorar el rendimiento académico del grupo en general y de manera personal. Realmente entonces se alcanzará un conocimiento más sólido porque se está aplicando una metodología. El estudiante sabrá que para aprender hay que saber qué hacer. No solamente es el contenido académico, ¿verdad? Sino para poder tener éxito en aprender académicamente, yo necesito hacer algo. ¿Qué debo hacer? Tengo que saberlo. Luego, saber cómo hacerlo, qué pasos debe llevar, cómo se debe estructurar. Entonces, para poder aprender, yo también necesito un conocimiento declarativo, entendiendo qué es una técnica, cuáles técnicas existen, cuál me puede beneficiar en ciertos momentos. Y por otro lado, el procedimental, que ya es poner en marcha dicha técnica y cómo poder combinarlas para que me permitan alcanzar mis metas académicas. Ambos procesos están íntimamente relacionados porque pues no me sirve de nada saber qué hacer si no lo sé hacer bien. Yo puedo tener una lista de técnicas de estudio y nombrarlas pues perfectamente, pero si no sé cómo hacerlas, cómo utilizarlas, si no lo practico, si no las he desarrollado,
pues de poco me servirá y no queremos eso, ¿verdad? Eh, el uso de técnicas es muy importante porque es bien sabido y hemos analizado en estas últimas semanas y en algunas otras anteriores que el ser humano, el individuo, tiene la necesidad de aprender a aprender. Básicamente, ese es el objetivo académico, aprender a aprender. Para esto es necesario que se conozca cuál es el proceso de estudio, qué fases conlleva estudiar, y cuál es la metodología, qué procedimientos, qué cosas debo hacer para estudiar. Las características personales y la naturaleza de las demandas de la tarea a procesar son otros dos factores importantes. Entonces podemos resumirlo en tres factores importantes. Primero, el conocer el proceso de estudio, eh, conocernos personalmente, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades en cuando nos enfrentamos a una situación académica. Los chicos sí pueden determinar, tal vez ya un poquitito más grandecitos, eh, qué características tienen, con qué se distraen más rápido, cuál es la actividad académica que más los logra atrapar o que les despierta el interés, cuál es la menos, qué les gusta más hacer, escribir, escuchar, leer, ver un video, graficar, en fin, entonces ya nos vamos conociendo, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante y si no logramos, o si el estudiante no logra ubicar sus características, pues nosotros como docentes estamos, como orientadores, estamos ahí para mediar y que logren conocer sus características personales. Y la tercera es la naturaleza de las demandas de la tarea a procesar. Entonces, son tres aspectos que debemos abordar para que estas técnicas de aprendizaje o de estudio logren el objetivo. Entonces, es preciso que los estudiantes estén conscientes de qué. Bueno, primero, de que se requiere ejercitar y practicar las técnicas de estudio. No es a la primera, no es esporádicamente, no es aisladamente que vamos a lograr que una técnica de estudio funcione y mejore. Esto es como hacer ejercicio, ¿verdad? Si yo salgo a hacer ejercicio una vez al mes, pues difícilmente va a tener un impacto en mi salud o en mi figura o para lo que yo lo esté haciendo. Lo que necesito es ser constante. De la misma forma, el aplicar las técnicas de estudio de manera constante es lo que va a permitir que se alcance digamos, un dominio sobre la técnica que me permite tener un dominio sobre el contenido. Luego, también es necesario que tengamos presente que las técnicas de estudio giran en torno a la noción de orden, constancia y autorregulación. Eh, es tarea del docente y del orientador formar al estudiante en aspectos que tienen que ver con orden, organización, constancia y autorregulación. Esta es una de las maneras como lo logramos a través de las técnicas de estudio, porque para aplicarlas, en primer lugar, debemos ser ordenados. Luego, si queremos ver resultados, como hablaba el punto anterior, hay que ser constantes. Y la autorregulación es que ya el estudiante empieza a tener cierta independencia y puede, ya vamos a ver en una presentación, una diapositiva, perdón, más adelante, puede ya alcanzar un nivel de autorregulación, es decir, de decisión personal de qué pone en práctica, qué elige, por qué lo elige, por qué tiene que utilizar una técnica. Es decir, es consciente de su nivel intelectual, es consciente de que su cognición necesita ser entrenada y necesita de pasos para poder abordar una, una tarea académica. Entonces, la autorregulación ya la vamos a ampliar en unas diapositivas posteriores, pero la idea es que el estudiante, a través de la autorregulación, empieza a adquirir independencia del docente.
Y ahí es donde nosotros tomamos el papel de facilitadores, porque vamos colocando el camino, vamos creando el escenario, vamos dando las pautas, pero los estudiantes van desarrollando y eso es lo que queremos. El tercer punto que debemos tener muy claro es que las técnicas de estudio permiten regularizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo estabilizan, lo equilibran, permiten que fluya. Entonces, cuando no hay la práctica de las técnicas de estudio, es donde se siente un ambiente desequilibrado, desestabilizado, desorganizado, y esto no favorece la aplicación de estrategias, no favorece el aprendizaje. Es por eso que como orientadores y docentes debemos estar muy pendientes de que se apliquen estos procesos. Vamos a hablar un poco de los procesos cognitivos. No, no es nuevo para ustedes, yo lo sé, pero retomemos conceptos importantes. Y dentro del conocimiento de los procesos cognitivos, tanto de parte del orientador como de parte del estudiante mismo, es necesario que tengamos claro a qué se refiere la metacognición y la autorregulación. Estas dos palabras son conceptos, términos más recientes en la historia o en las investigaciones educativas y son los términos adecuados para referirnos a la manera en cómo eh, procesamos y la conciencia que tenemos de cómo procesamos. ¿De dónde viene esto? Bueno, este psicólogo de apellido Hurley Flavel, un psicólogo estadounidense, que trabaja para la Universidad de Stanford, fue quien definió la importancia. Disculpen, tuve un corte de internet, perdón. Bueno, mencionaba el hecho de que em, ahora voy a compartir. El hecho de que todos los seres humanos entonces necesitamos conocer es nuestro proceso mental, pero más aún necesitamos entender que tenemos dominio sobre él. Con respecto a la autorregulación, se conoce como el componente que hace referencia al control y la regulación de dichos procesos. Entonces, metacognición y autorregulación van unidos. La metacognición es tener el conocimiento y conciencia de que existen esos procesos y cómo son, conocer mis propios procesos. Y en el área de la autorregulación, lo que se trabaja es el control
y el equilibrio o el dominio de dichos procesos. Muy bien. Si hay alguna interrupción, si no ven bien algo que esté presentando, por favor, me indican, ¿verdad? Bueno, entonces, seguimos con esto, ¿verdad? Con base en lo anterior, podemos afirmar que la metacognición es el conocimiento y la conciencia sobre cómo aprendemos y sobre los factores que influyen en el aprendizaje, tanto de manera interna como externa. Entonces, yo debo saber cómo aprendo y qué factores van a influir en lo que aprendo, tanto personales como externos. Y la autorregulación se refiere entonces a que yo voy a ajustar, a controlar, a modificar, a cambiar ciertos procesos para alcanzar lo que yo necesite. Vemos en esta imagen cómo es que la metacognición más o trabajada junto a la autorregulación me van a dar por resultado que el estudiante sea estratégico y autónomo. Si nos ponemos en el papel de estudiantes, lograremos esto. Y si nos ponemos en el papel de docentes, lograremos que nuestro estudiante alcance este nivel, pues que tanto esperamos, ¿verdad? Entonces, la metacognición, conocimiento y conciencia de los procesos mentales, autorregulación, control, regulación, dominio, cambio de dichos procesos para ser estratégicos. Muy bien, ¿cómo lograr estos procesos, verdad? ¿Cómo lograr la metacognición y la autorregulación? Escritores como Díaz Barriga y Hernández en el 2002, en un libro que habla del constructivismo, ¿verdad? Afirman que en el proceso de la metacognición se deben tomar en cuenta varias cosas, es decir, parte de poner en marcha la metacognición es entender estas tres cosas: las características de las personas, la naturaleza de la tarea y las estrategias ideales para resolver dicha tarea. Eso es poner en práctica la metacognición. Cada vez que yo voy a afrontar una actividad académica o laboral, tengo que estar consciente de estos tres aspectos. Eso me denota que estoy siendo o utilizando la metacognición para realizar mis procesos. Quiere decir que estoy utilizando esa conciencia sobre mis procesos mentales. ¿Cómo? Ya vimos cómo, ¿verdad? Viendo la naturaleza de la demanda a la que me voy a enfrentar. ¿Qué tipo de actividad es? ¿Qué instrucciones tengo? ¿Cuánto tiempo tengo para realizarlo? Naturaleza, es decir, si va a ser de manera investigativa, si voy a tener que hacer un escrito, si voy a tener que elaborar y grabar un video, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué y cómo está confeccionada o conformada esta tarea que debo llevar a cabo? ¿Qué elementos y qué recursos voy a tener que utilizar? De acuerdo a las características que yo tenga, tengo que estar consciente de si es una parte de grabación de video, qué manejo de la tecnología tengo, qué plataformas o qué aplicaciones conozco para poder hacer este tipo de grabaciones, con qué cuento, porque si cuento con pocas, puedo investigar de más y así yo puedo utilizar una herramienta quizá que sea más fácil de las que yo conozco. Entonces, yo tengo que empezar a ver qué sé en cuanto a mis características. Si dentro de la naturaleza de la tarea permiten que pueda elegir entre, por ejemplo, hacer un video o hacer un ensayo, de acuerdo a las características de mi persona, en el caso de ustedes, si se ponen como estudiantes o como docentes, o ver las características de sus estudiantes, darles oportunidad de elección entre dos actividades que pueden ser factibles, que para ustedes pueden ser igualmente eficientes y que puedan acomodarse más a las características, porque como sigo con el ejemplo, ¿verdad? Yo puedo pensar, me gusta más hablar en un video que escribir. Soy más eficiente hablando, o al contrario, soy más eficiente escribiendo que explicándolo frente a una cámara. Entonces, dependiendo de las características,
yo reflexiono en esto, lo que tengo que hacer. Y si sé que no tengo elección y es una actividad en donde no soy muy diestro, pues tendré que planificarme mejor para poder llevar a término. En tercera instancia está qué estrategias entonces voy a llevar a cabo para ejecutar la tarea, porque si me han dejado unos 2 o 3 temas a desarrollar y cuento con 10 minutos de video, porque más es muy difícil, creo que 10 minutos es muchísimo, poder colgarlo en alguna plataforma. Si no se tienen ciertas aplicaciones especiales, es muy difícil que se compartan los videos, ¿verdad? Entonces, tengo que tener una estrategia de síntesis. Tengo que investigar, saber mucho, pero a la vez sintetizar la información y los conceptos importantes. Y entonces ahí tendré que hacer uso de ciertas estrategias para poder abordar las palabras claves, las ideas principales. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a este tipo de tareas laborales o académicas, es necesario pasar por estos 3 niveles. Esto me está mostrando que estoy usando la metacognición o reflexionando sobre mi cognición y lo que puedo hacer con ella. Entonces me autorregulo cuando yo determino y hago un plan y elijo qué hacer a, a fin de conseguir los objetivos que me han planteado académicamente, que me ha planteado el docente, pero también que me he planteado yo como estudiante. Entonces, imagínense el nivel que debemos llevar a nuestros estudiantes. Se oye tal vez, bueno, quizá algunas cuestiones un poco complicadas, pero ya al ponerlas en marcha no son tan complicadas y ellos lo aceptan y responden muy bien. Hay jovencitos que agradecen mucho, tal vez no con palabras, sino vemos que lo agradecen en el sentido de que lo empiezan a poner en práctica y empiezan a mejorar. Entonces, sí he tenido la experiencia de dar como ese startazo. En casa lo que no aprendió fue la organización. Lo que no aprendió es que hay que llevar pasos, una técnica. Y son estudiantes que sí tienen el interés, como hablábamos hace un momento. Al darles estas herramientas, ellos despegan y logran alcanzar altos niveles de aprendizaje y eso es lo que estamos buscando. Em, Cuando hablamos de las características de las personas, ahondando ya más en este subtema, nos vamos a referir a las habilidades, a la experiencia, a los intereses, a las motivaciones y estados de ánimo personales que puedan influir en el aprendizaje. Eso es muy notorio, sobre todo en los adolescentes, quienes están en la pubertad y adolescencia, pues sus estados de ánimo son muy fluctuantes, su nivel de energía es bajo, y esto es importante que ellos lo sepan. Eso no los hace malos ni los hace ineficaces, es una característica de esa edad. Todos pasamos por eso. No es el hecho de que ellos estén constantemente acostados en el escritorio, no precisamente denota falta de educación, aunque claro, un jovencito que es más responsable y más consciente de sus acciones tratará de evitarlo. Hay quienes no lo son tanto, pero esos estados personales en la adolescencia son bastante marcados. Entonces, el hecho de que los estudiantes conozcan ese estado y busquen la manera de controlarlo, va a permitir también que ellos colaboren en este aspecto. No solamente nosotros de manera externa, sino también ellos de manera interna, porque es algo que debemos, que es una etapa que se va a presentar, pero que la deben ir autorregulando, ¿verdad? Pensando en los adolescentes. Entonces, hay que ver las características que tienen por edades. Ya hablábamos de esta etapa, pero no es la única etapa a la que atendemos. Entonces, desde los niños de preescolar hasta los de carrera o diversificado, cada uno tiene un estado de ánimo, una característica en cuanto a su pensamiento, en cuanto a su desenvolvimiento social. Entonces, con respecto a eso, es importante que les hagamos conciencia de esa etapa de la vida que están pasando
¿Qué características en general tienen para poder usar las que son, digamos, fortalezas a favor del aprendizaje? Y las que en algún punto pueden tornarse como factores que entorpecen el aprendizaje, que aprendamos a controlarlas. Entonces, el estar consciente de eso es interesante porque influye en el aprendizaje. Pueden controlarlo mejor. Luego, cuando hablamos de la naturaleza de la tarea, es aquello en lo que consiste la tarea, ya hablábamos, las demandas que éstas requieren para poder llevarla a su ejecución. Por ejemplo, ¿qué instrucciones tengo para resolverlas? Los objetivos que me están planteando, el tiempo, entre otros. Entonces acá está la misma imagen que estaba en la diapositiva anterior, haciéndonos referencia a estos tres aspectos importantes para considerar en el proceso metacognitivo. Entonces, es necesario que hagamos reflexionar a nuestro estudiante como parte del entrenamiento en el uso de técnicas de estudio en preguntas claves que eventualmente también nos van a hacer a nosotros reflexionar. Y la primera es, ¿tengo claro el propósito de la tarea? ¿Para qué me la dejaron? Y ahí nos cuestiona a nosotros también como docentes, porque pues yo he sido docente y también soy docente en esencia, pero también he estado en otros asuntos, ¿verdad? De tipo administrativo. Y a veces la administración nos pide, nos pone fechas, nos pone una lista de cosas que hay que hacer. Y resulta que el tiempo se hace corto. Y pues más de alguno nos habrá pasado que tenemos que cumplir con un punteo y un proyecto y tenemos el proyecto encima y nos quedan 5 días y hay que pensarlo, pero también estoy calificando actividades. Bueno, el asunto es que yo no profundizo, no pienso en un proyecto que, que sea breve, que sea muy inclusor, que incluya muchos conocimientos, que sea interesante. No me doy ese tiempo porque no lo tengo, no es porque no quiera y a veces es complicado encontrar ese tiempo, yo lo entiendo. Aunque el ideal es que debiéramos encontrarlo, en ocasiones no sucede. Pero cuando no sucede esto, el propósito de la tarea se vuelve como un poco confuso para nosotros como docentes y para el estudiante, porque pensamos en lo primero que se nos ocurre y resulta que no tenemos claro ese propósito del proyecto, y si nosotros no lo tenemos claro, para el estudiante tampoco llega con claridad y ahí pierde un poco el sentido de la actividad, porque fue algo hecho a la ligera, que bueno, hay que sacar los puntos y no, bueno, entonces dejemos 50 preguntas de tal cosa, es algo fácil, rápido y bueno, resulta que el propósito se ha perdido. Para que esto se cumpla, tanto el docente como el estudiante tienen que entender el propósito de la tarea y no necesariamente tiene que ser una tarea de 75 preguntas o de investigar un capítulo de un libro. En realidad, con un contenido breve podemos hacer muchas cosas interesantes. Por eso es que el propósito de la tarea tiene que ser muy claro para nosotros. ¿Qué aprendizaje queremos alcanzar con esto? ¿Qué habilidades queremos reforzar con la actividad? ¿Qué competencias queremos desarrollar a través de la actividad que vamos a colocar? Entonces, sí es necesario que le demos quizá menos tiempo a otras actividades o un tiempo más ligero. Pero cuando pensemos en tareas o en proyectos de clase, y cuando digo tareas no necesariamente tienen que ser para la casa, sino tareas aún dentro del salón, que muy personalmente creo que son las mejores, las que están en casa están fuera de mi vista, y no digo que sean malas, por supuesto, son necesarias también, pero cuando yo veo una tarea, un proyecto hecho delante de mí, tiene un valor agregado porque estoy siendo testigo de las
mm, de las habilidades, de las competencias, de la forma en la que el estudiante se está enfrentando a la actividad y me permite ir retomando, me permite evaluar, ¿verdad? Entonces, es importante restarle tiempo a otras actividades quizá menos trascendentes y dedicar más tiempo al diseño de proyectos, de actividades, de tareas, tanto para el hogar como para el desarrollo de la clase. Otra pregunta es, ¿sé con precisión qué es lo que tengo que hacer? Porque a veces no me queda claro y pongo todo mi esfuerzo y todo mi interés en algo y resulta que no era eso lo que había que hacer. Entonces, tengo que tener muy claro y corroborar con alguien que lo que yo creo que hay que hacer es así. O eventualmente estoy entendiendo de forma incorrecta. ¿De cuánto tiempo dispongo para ejecutar la tarea? Y esto es esencial, porque mientras uno más tiempo da, el estudiante más lo posterga. Y creo que eso nos pasa a todos. En realidad yo no voy a decir que a mí no me ha sucedido, me sucede. Pero qué importante es ir reflexionando en esto y no dejar a último minuto o en último momento lo que hay que hacer. Claramente, la persona que tiene el hábito de dosificar su actividad, si tengo 5 días y yo en 5 días voy a utilizar el primer día para hacer esto, el segundo esto, tercero, cuarto, el quinto hago una revisión, porque ese mismo quinto día tengo que enviarlo por correo, tengo que entregarlo. Esa persona será exitosa y va a tener proyectos en su trabajo en donde la van a poner a cargo de muchas cosas, porque siempre está dosificando. No agarra un cúmulo y lo va a hacer ahora, porque si agarramos un gran cúmulo de cosas, difícilmente logramos. El estrés nos ayuda y a veces resulta que somos eficientes bajo estrés, pero si vivimos en esa constante, nuestra salud lo va a resentir. Entonces, el disponer de tiempo y el dosificar las tareas acorde al tiempo es clave, es una técnica, una estrategia clave para ser exitosos. Tengo dudas sobre el tema, si no me ha quedado clara la explicación, difícilmente voy a lograr hacer una tarea. No es que no se pueda, yo puedo investigar, yo puedo aclarar, por supuesto, dependiendo de la edad que tengamos, pero lo ideal es que si tengo duda, entre a hacer un proyecto o una actividad sin dudas, que tenga muy claro el contenido para poder abordarlo de una manera adecuada. Considero que la tarea es fácil o difícil desde esa perspectiva de saber fácil o difícil una tarea, también depende del éxito. Y elegir la técnica de aprendizaje más eficaz es lo que nosotros vamos a buscar. Pero estas preguntas van a permitir que optemos a lo más eficiente. Esta será esta estrategia que el estudiante puede aplicar, que la conoce, que la puede ejecutar y que le va a permitir alcanzar esa tarea con éxito. Aquí tomé una captura de pantalla con el permiso de la universidad en el sentido de que no es para publicar en ningún sitio, sino lo tomé como referencia de la presentación de la licenciada Cermeño, en donde nos da algunos factores importantes a tomar en cuenta para poner en práctica una estrategia, porque ya analizábamos que no precisamente necesitamos solo de factores intelectuales, ni solamente de factores motivacionales, eh, tampoco solamente de factores organizacionales. Prácticamente es la fusión de todos. Necesito de mi intelecto, necesito estrategias para organizarme y necesito también tener la motivación, el interés. Pero esa motivación e interés, ya hemos comentado esto, surge de sentirme capaz en algo. ¿Qué factores tiene que tomar en cuenta un docente para enseñarlo o inducir a sus estudiantes a que pongan en práctica estrategias de aprendizaje? Aquí hay un listado. ¿Qué estrategias qué factores tenemos que tomar en cuenta como estudiantes, nosotros, ¿verdad? Ustedes, estudiantes universitarios, para alcanzar sus metas educativas? Aquí está. Primero, tener una lectura y análisis contextual del tema.
Veíamos en el video que no es a la primera lectura que vamos a captar las ideas principales. Yo diría que casi nadie, aún los expertos, muy expertos, por lo menos tienen que dar una visión rápida de temas y subtemas para poder determinar de qué va a tratar un escrito. Y entonces ya si es experto en la materia y pues prácticamente tiene un doctorado en educación y en cierta parte, por ejemplo, de evaluación o currículo, pues sí, podrá tener muchísimas ya ideas con respecto al tema. Y aún así, siempre hay algo nuevo que aprendemos. Pero cuando no tenemos ese nivel de expertise, ¿verdad? Sí necesitamos leer por lo menos 2 o 3 veces un contenido, no por falta de capacidad intelectual, sino es precisamente la estrategia para comprender la estructura del texto, sus ideas principales, las ideas secundarias, las ejemplificaciones, las recomendaciones. Eso es para todos, para volvernos expertos necesitamos hacer esto, porque esta persona que ha llegado a ser experta innumerables veces ha tenido que leer más de 2, 3 o hasta más veces un escrito para lograr comprender y extractar o poder extraer la esencia de las ideas principales. ¿Qué recursos personales tenemos si somos muy hábiles en sostener la atención por largos espacios de tiempo? Así, si no lo somos, em, si somos muy hábiles visualmente, entonces mi estrategia podrá ir hacia los organizadores gráficos. Si soy más eficiente escuchando, entonces puedo escuchar podcast o hacer un podcast. ¿Cuáles son mis recursos en donde yo aprendo mejor y puedo transmitirme mejor? ¿Qué interés tengo? Porque si partimos de ahí, si la situación no me interesa y no me gusta, como adultos lo podemos hacer, claro que sí podemos y ser exitosos, pero no será una actividad que disfrute, no va a ser una actividad que me reporte satisfacción y bienestar. Y cuando la tenga que hacer de todas maneras, es importante saber esto, porque va a ser la primera actividad que voy a hacer. Si tengo 3 opciones, la clase de, voy a poner un ejemplo, de evaluación educativa, tengo la clase de legislación educativa y tengo orientación. Y resulta que quizá la que menos me gusta es orientación. Bueno, entonces inicio por orientación precisamente porque no es mi clase favorita, estoy poniendo un ejemplo. Y entonces al principio de enfrentarnos a una actividad académica, contamos con el 100% de atención y de disponibilidad. Entonces termino esa actividad que no era de mi total agrado, porque con las siguientes, aunque ya tenga cierto nivel de cansancio o de agotamiento, mi interés en lo que en las otras áreas educativas hará que yo sí termine mi actividad, digamos, con, con satisfacción, con bienestar. Entonces, siempre debo iniciar por lo que menos me agrada y terminar con lo que más me agrada. Porque entonces, aunque sean las 12 de la noche, yo esté un poco cansada, bueno, no un poco, muy cansada y desvelada, pero el interés por lo que estoy haciendo me mantiene. Entonces, objetivos de trabajo, importante, ¿qué objetivo tengo? Las características del contenido que estoy abordando, si son más teóricas, más prácticas, eh, eso me ayudará muchísimo. El tiempo con el que cuento y el tiempo que le voy a dar a la tarea, porque tampoco es saludable estudiar por periodos muy largos. Tengo que aprender a ser eficiente y cortar los periodos, es decir, trabajar 30 minutos, descansar 10 o 5, como la técnica del pomodoro. No sé si ustedes la han tenido en mente y si no, les invito a que la investiguen. Y es eso, ¿verdad? Repartir que en mi día de hoy yo voy a usar 4 horas o 3 horas o 2 horas para dedicar al área académica, pero esas horas van a ir redistribuidas, no van a ser 2 horas corridas, porque pierdo el interés, pierdo la atención, mi cerebro se agota, aunque esté completamente interesada. Entonces tengo que dosificar mis tiempos para poder ser eficiente y refrescar
mi cerebro para que active nuevamente la atención. El lugar donde lo ejecuto también, si estoy en el comedor donde todo el mundo está comiendo y todo el mundo está hablando y la televisión suena por allá, en fin, va a ser muy complicado mantener la atención. Eso es en caso nuestro. Y lo hablo en caso nuestro porque es directamente relacionado con nuestros estudiantes. Prácticamente la experiencia que tenemos como estudiantes es la misma que ellos tienen, pues a edades distintas claramente, pero la situación es que si nosotros aprendemos a poner en práctica las estrategias y a tomar en cuenta tanto los aspectos externos como los internos, vamos a poder inducir a nuestros estudiantes en ello. Por eso, el primer paso será que nosotros experimentemos las estrategias de aprendizaje, porque de esa forma van a ser hábitos, costumbres, maneras de abordar que innatamente vamos a transmitir y vamos a enseñar a nuestros estudiantes. Los materiales que tenemos que tener en nuestro lugar de trabajo, todos. Si es una tarea que va a requerir de dispositivos, una tarea que va a requerir de colores, de marcadores, porque voy a colocar por lo menos 3 colores en mi subrayado. Necesito un lápiz, un borrador, tenerlo todo a mano, incluso una bebida fría, caliente, la que me guste, tenerla a mano, algún dulce que yo me quiera comer, tenerlo todo listo para que cuando yo ejecute no tenga que estarme levantando y perder la atención de manera innecesaria. También las adecuaciones a la demanda que va a requerir de mí, cómo lo debo hacer, la instrucción que me da, porque no es como a mí me guste, sino es como a mí me lo pidieron, a menos que me den la opción de hacerlo como yo quiera. Entonces ahí sí, claro que siempre dentro de lo que yo quiera no me pueden dejar una libertad completa. Tiene que haber cierto alineamiento. Planificación, si no es una tarea que deba entregar el día lunes, si estoy en día sábado, lo voy a entregar el próximo lunes, ¿cómo me voy a planificar? La regulación, pues es esto, haber hecho todo lo anterior, poder haber visto todos esos objetivos, todos esos aspectos y regular, hacer un plan de trabajo, eso es regularme. Un plan real, ¿verdad? La evaluación, porque entonces voy viendo si me va funcionando. Si dije que iba a trabajar media hora y veo que no avanzo mucho, pues tendré que ampliar el tiempo. Y dentro de esa ampliación tengo que hacer pausas efectivas. Y una pausa efectiva, por ejemplo, es levantarme y salir donde hay un lugar de aire puro, hacer algunos estiramientos, movimientos específicos, tal vez no deporte, pero una caminata un poquito fuerte, algunas sentadillas. Son pausas productivas. Eso es entre algunas de las cosas que puedo hacer. Eso activa la circulación y activa mi cerebro. Entonces tengo que ir evaluando, ¿verdad? ¿Qué utilizo el tiempo y cómo? Y luego el repaso o la revisión de lo que tengo que hacer. Y ahí pues ustedes verán en el video los tipos de estrategias que existen. En realidad, la clasificación de las estrategias es muy relativa. En diferentes libros vamos a encontrar diferentes formas de clasificarlo. No existe una correcta y una incorrecta, solo depende del tipo de pensamiento o del criterio que se esté usando. Aquí pues hablaba, como ustedes verán en el video o si ya lo vieron, las técnicas que conducen al conocimiento, que van orientadas a observar o investigar. En cuanto a la memorización, ahí lo catalogaban como métodos más mecánicos de aprender. Para mí, la memorización o las técnicas de memorización tienen que ver con acrósticos, con técnicas de mnemotecnia. ¿Qué técnicas puedo usar yo para poder memorizar un cúmulo grande de conocimiento? Pues el hacer acrósticos es fabuloso, esa es una de las maneras y existen otras más. Para mí, los métodos basados en memorización no es mecánico, sino más bien buscar la estrategia que me permita recordar por asociación grandes cantidades de actividad. Yo puedo recordar 10 conceptos
si lo relaciono con 10 cosas, letras, lugares, una canción, un mapa, un, un cuento que yo me inventé, una rima, no sé. Hay muchas técnicas de mnemotecnia que resultan graciosas y al hacerme reír o al darme bienestar, hace que esto se me quede y yo ahí voy a englobar 10 conceptos importantes. Entonces, cada situación, cada imagen, cada letra, cada palabra, cada bandera, no sé, alguna cuestión, cada color, me recuerda a un concepto porque yo lo asocié y eso hace que yo recuerde mucha información. Luego los métodos basados en habilidades de comunicación, que será pues en este caso grabaciones de videos, podcast, exposiciones presenciales, métodos basados en condensación de información, quiere decir la síntesis de la información, pues ahí se utilizan muchos organizadores gráficos que pretenden visualmente organizar y sintetizar. Y también métodos basados en imágenes visuales para mí es una fusión. La condensación de la información no es la única forma a través de imágenes visuales, puede ser a través de un resumen en prosa o un resumen escrito, pero personalmente me gustan mucho los organizadores gráficos. Más que me gustan, veo que son muy útiles. Vamos a recordar entonces que la puesta en marcha de las estrategias requiere de elementos ambientales, eh, externos, ¿verdad? No solo internos, no solo elementos mentales, sino del entorno de lo exterior. Vamos a ver este video que sí debemos ir leyéndolo porque no lo menciona los conceptos audiblemente. Entonces vamos a repasar. Aquí nos da como algunas de nos retoma algunos de los aspectos que acabamos de ver. Muy bien, entonces parecieran cosas muy elementales y bueno, y de hecho lo son, pero a veces incluso de adultos no las ponemos en práctica y nuestros estudiantes tampoco, ¿verdad? Entonces, son cosas elementales pero necesarias. No es nada complicado, pero que el no ponerlas en práctica a veces hace que no logremos los objetivos de aprendizaje que buscamos a todo nivel, incluso a nivel universitario. Estas estrategias y técnicas vienen muy bien, nos ayudan sobre todo porque aquí la cantidad de contenido es muy fuerte. Entonces, si no estudiamos a través de técnicas, es complicado avanzar.
Si tenemos esa costumbre, ya será parte de nosotros hacerlo saber a nuestros estudiantes. Y es necesario que desde estas tempranas edades ellos inicien a utilizarlo para que se manejen de manera correcta, porque el propósito es facilitar el dominio de los contenidos. Y el saberse exitosos, como repito y enfatizo, será lo que los haga entender que son buenos estudiantes. Quizá en alguna otra clase ustedes habrán escuchado el término de indefensión aprendida. ¿Alguien me puede decir en el chat si lo ha escuchado? El término de indefensión aprendida. Si ha leído algo al respecto, si conoce el término, no para que me lo explique, solo quiero saber si lo conocen. ¿Me pueden comentar en el chat? La indefensión aprendida, ¿no? Bueno, algunas personas no. ¿Hay alguien que lo haya escuchado alguna vez? Miren, es un tema apasionante. A mí me encantó cuando lo aprendí, porque me recordó incluso a mí misma. Bueno, en términos, digamos, rápidos, a lo que se refiere y por qué lo traigo a colación. Porque hablaba de que dominar las estrategias de aprendizaje nos hace sentirnos motivados porque nos hace sentir que dominamos la situación. La indefensión aprendida es cuando yo pongo todo mi esfuerzo y mi interés en hacer algo y no me salió bien. Bueno, lo hice una vez y como no usé estrategias, pero yo no estoy consciente de eso y me estoy refiriendo más a niños quizá, bueno, también adolescentes. Y luego una segunda vez y resulta que puse mi interés y tampoco me salió bien. Y una tercera vez y sucede lo mismo. Yo me esforcé de tal manera que esperaba una calificación alta, porque estamos acostumbrados tristemente a que un número nos da una idea, aunque no necesariamente, pero se maneja ese ambiente y no lo lograba. Y entonces empiezo a pensar que el problema está en mí, que no soy capaz. Eso es en cuanto a académico. Esta indefensión tiene muchas cosas, como también en lo emocional, como el bullying. Las víctimas de bullying también están involucrados en esto, pero académicamente me quiero referir a que entonces aprendo a que yo no logro hacerlo y que seguramente eso es a nivel inconsciente. Hay algo en mí que no está bien y que no puedo. Entonces tengo que cumplir esa profecía, ¿verdad? Autoimpuesta. Ya intenté y no logré, entonces soy mal estudiante. Entonces yo no puedo. Es que como a mí, entonces el ser humano empieza a buscar una excusa porque no queremos ser inadecuados. Si es que lo mío no es estudiar, no, lo mío es otra cosa, yo soy práctico, y no está nada malo. Existen muchas inteligencias, no quiero decir que lo académico sea lo mejor ni lo único. A lo que voy es que descartamos de una vez la parte educativa cuando cuando tenemos demasiadas frustraciones, son repetidas y empezamos a creer en nuestro inconsciente que no somos capaces. Entonces tenemos que adecuarnos a algo, porque si ya vi que soy bueno en no ser bueno, pues me tengo que especializar en no ser bueno, porque voy a ser bueno en eso, ¿verdad? No sé si me explico en este juego de palabras, pero la idea es que muchos estudiantes que están mostrando una actividad académica insuficiente, que están teniendo problema de disciplinario, responden a esta indefensión aprendida. Ustedes la pueden buscar, es un término que se utiliza mucho, que hay toda una teoría detrás. Y lo que más me llegó al corazón es ver cuántos estudiantes están en esa situación de indefensión y que nosotros los podemos sacar de ahí a mostrarles que sí son adecuados, que solamente necesitamos ajustar, que si a él no le sirve el resumen, le puede servir un podcast. Hay muchos estudiantes que incluso están teniendo problemas de audición y el que no escuchen claramente lo que un docente está diciendo y ellos no son conscientes de eso, los hace no ser exitosos, empiezan a creer que son malos. Eso, como les digo, es un proceso mental. Y entonces después ya no hay ni esfuerzo, ya no hay ilusión por aprender, porque empezamos a creer que por más que me esfuerzo, no lo logro.
Entonces, interesante este aspecto, es una realidad y es lo que está marcando el desempeño de muchos estudiantes, el desempeño inadecuado. Si logramos detectar y sacar a los estudiantes de ahí, vamos a tener a muchos capaces, solo que no han tomado el camino correcto o no han sabido qué camino tomar. Por eso el enseñar las técnicas de estudio, el enfatizar no solo a principio de año, sino retomarlas a medio año y retomarlas a final de año, evaluar si lo estamos poniendo en práctica, tener esas charlas con los estudiantes sinceras, no para que nos contesten, puede ser una autorreflexión, porque no queremos evidenciarlos delante de los demás, pero si no estamos siguiendo una estrategia, no vamos a alcanzar ningún objetivo. Y ellos tienen que acostumbrarse a esto y está en nuestras manos poder incidir en este aspecto. Veníamos hablando, bueno, perdón, del video, ¿verdad? Y veníamos viendo cómo nos recomendaba algunos esquemas, mapas conceptuales. Bueno, todos estos los podemos englobar en un mismo término que se llama organizadores gráficos. Todo contenido que esté organizado a través de una imagen dibujada, gráfica, es un organizador gráfico. Entiéndase mapas mentales, mapas conceptuales, eh, el cuadro sinóptico, cuadro comparativo, tabla de doble entrada, matriz de clasificación y muchísimos más. Eh, la línea de tiempo, la espina de pescado, el cuadro causa y efecto. Hay muchísimos organizadores gráficos, muchísimos. Yo diría que hay uno para cada necesidad. Y en todos los temas que demos, sean científicos o de tipo humanista, sí existen eh, organizadores que podemos utilizar para sintetizar la información. La ventaja de esto es que puede ser precisamente una estrategia de enseñanza cuando nosotros presentemos el tema o nosotros presentemos la forma de organizarlo o presentemos teóricamente qué es un mapa conceptual. Por ejemplo, en el caso del orientador, pues no tendrá una clase en concreto para poder dar, pero sí puede enseñar los organizadores. Puede pedir un tiempo para estar con los estudiantes y enseñar qué organizadores gráficos existen y cómo se hace para poder reforzar lo que el maestro está enseñando en clase. Entonces, acorde a eso, va a poder enseñar que los organizadores gráficos pueden ser estrategia de enseñanza cuando el docente los presenta, pero se convierten también en una estrategia de aprendizaje cuando el estudiante los ejecuta con la información que recibe del docente. Entonces, para organizar la información gráficamente, primero tendrán que analizar la información, sintetizarla, aprender a pensar críticamente porque tengo que ver cómo la ordeno, qué conceptos van jerárquicamente ordenados, cuál es el más general hacia el más específico. Eso me hace abstraer las ideas, evaluar si lo estoy haciendo bien y estoy relacionando bien los conceptos, reflexionar sobre lo que estoy haciendo y hacer generalizaciones. Entonces, es un tiempo que el organizador, que el orientador puede tener con los estudiantes. Enseñar qué son los organizadores gráficos, cuántos existen y cómo llevarlos a cabo. En qué áreas se pueden utilizar, compartir algunos ejemplos para reforzar esta parte. Y eso puede ser que sea el éxito de muchos de ellos. No se concentra solo en un organizador gráfico, por supuesto, estamos viendo que dependen muchos factores, pero el aprender esto también es parte de aplicar estrategias. Habilidades autorreguladoras prácticamente es la determinación de metas de aprendizaje, seleccionar estrategias y que podamos predecir los resultados y la verificación de su ejecución. Sí podemos nosotros autorregularnos y enseñar a los estudiantes a autorregularse y utilizar esa palabra, autorregulación, porque la autorregulación es la que nos va a permitir tener ese desempeño ideal académicamente hablando, ¿verdad? Y para poder autorregularnos, entonces necesitamos tres facetas. La primera es supervisar.
el plan que hemos diseñado. Involucra tener la conciencia de qué es lo que vamos a realizar con anticipación y qué se debe hacer antes, durante y después de la actividad. Entonces, el estudiante hará un plan, pero si no me sale bien ese plan, enseñarles a tener un plan A, un plan B y un plan C. Todos deberíamos tener en mente eso. O sea, mi plan es este, pero si no se puede, porque hoy día vemos que las circunstancias cambian vertiginosamente. Si esto no lo logro, ¿cómo voy a accionar distinto pero sin cambiar mi plan? 3 formas de accionar diferente, pero el objetivo no cambia. Solo cambia la forma en la que me dirijo hacia ese objetivo. Entonces, si yo hago mi plan y lo reviso, lo superviso, me va a hacer tener opciones y así no me voy a frustrar. En síntesis, es comprobar si se va progresando en la meta deseada haciendo los ajustes sobre la marcha. Entonces, ya hice mi planificación de tiempo, de lugar, de horario, de la tarea, la tengo clara, de todo el material que voy a necesitar. Si voy a necesitar algunos artículos académicos, los descargo, los voy a leer. Tengo mis colores, ya determiné que el verde va a ser ideas principales, que el rosado va a ser ideas secundarias, que el amarillo va a ser algo interesante o ejemplos. Entonces ya tengo todo mi plan hecho, pero no descargué los artículos y los quitan de internet. Entonces tengo que tener plan A, plan B y plan C. Por eso tengo que tener, si no voy a buscar estos artículos, entonces voy a buscar video. En fin, eso es la supervisión. Esa es una actividad autorreguladora. Luego debo evaluar si he cumplido ese plan que me tracé, con qué precisión lo cumplí, porque eso también me va a ayudar a ver si soy capaz de ajustarme a un plan o diseñé un plan, lo escribí y lo perdí. Hice otra cosa completamente diferente y aunque puede ser que haya sido muy exitosa, hay gente que es más espontánea, existe, no es que sea malo o bueno, solo es diferente, pero me ayuda a conocerme y a darme cuenta entonces que tal vez mi forma de trabajo es difícil de ajustarse a un plan. Eso me permite ver que laboralmente será complejo porque esto depende de mí, pero en un plan de trabajo tengo que ajustarme. Entonces, es una forma de conocerme y de autorregular, que aunque soy muy espontánea y las cosas me han funcionado muy bien, sí tengo que aprender a ajustarme a un plan, por lo menos de forma muy general, porque es una demanda, porque es una competencia que se requiere, sobre todo si trabajo en equipo. No puedo hacerlo todo así como muy soñado, yo solita, como a mí me sale, porque no es empático con los demás. El estudiante no solo evalúa el producto, sino también el proceso, con la finalidad de comprobar su efectividad. Y aquí el proceso es lo que vale. Porque si yo soy consciente de qué proceso me llevó a adquirir mi meta, ahí, digamos, en buen chapín ya la hice. Porque entonces me doy cuenta de que ciertas acciones me llevan a adquirir ciertos resultados. Y entonces me hago experto en eso y en buscar tal vez enriquecer mis procesos, porque no se tienen que quedar igual siempre. Puedo enriquecer y ampliarlos, mejorarlos, pero me acostumbro, tomo el hábito de tener la habilidad de planificar, de supervisar y de evaluar mi proceso y enriquecerlo. Si logramos que nuestros estudiantes entren en esa dinámica de actuación, pues estamos encaminando al éxito. Muy bien, entonces ahí están las actividades reguladoras, planifico, superviso y evalúo. En la planificación es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, el tiempo que voy a tomar, todos los aspectos que vimos ambientales y mentales para poner en práctica una tarea. Luego ver si lo estoy haciendo bien, porque resulta que planifiqué media hora diaria, pero voy a miércoles de la semana y no he hecho ni una media hora, voy mal. O sea, no estoy siguiendo mi plan. Y pues tengo que reevaluar en dónde estoy utilizando el tiempo que había destinado para una actividad académica o laboral. Entonces tengo que verificar cómo va esto. Y entonces luego hacer los ajustes y ya evaluar al final del proceso o casi al final del proceso que también mal lo estoy haciendo
cómo ha sido efectivo, qué pude haber mejorado. Si yo tomo esto por un círculo virtuoso en mis actividades, estoy siendo metacognitivo y autorregulador y eso me permitirá niveles altísimos de desempeño. Aquí hay como un caso en donde podemos aprenderlo mejor. No sé si a alguien le gustaría leer este caso para poder tener más claro a qué nos referimos cuando utilizamos la metacognición y autorregulación. ¿Alguien le gustaría leerlo? Muy bien. No sé. A Ruthie creo que está escrito. Buenos días, licenciada. Buenos días. Para comprender mejor, un estudiante metacognitivo tiene conciencia del grado de facilidad o dificultad del proceso de aprendizaje. Identifica su modo de aprendizaje, por ejemplo, visual, auditivo o senestésico. Es consciente de que debe revisar un trabajo antes de entregarlo. Reconoce su interés en ejecutar la tarea de aprendizaje y su motivación. Es consciente de la conveniencia de aplicar estrategias de aprendizaje. Selecciona las estrategias que pueden volver más eficiente su proceso de aprendizaje. Un estudiante autorregulado elige estrategias de aprendizaje y comprueba la eficacia de ellas. Revisa lo que escribe, comprueba que está o no está logrando aprender. Busca varias opciones de solución y decide cómo estudiar. Excelente, muchas gracias. Entonces, ese básicamente es un ejemplo. Ahí describía, ya nuestra compañera amablemente nos compartía este trozo de lectura en donde se da el ejemplo de qué hace un estudiante metacognitivo, qué hace un estudiante autorregulado. Y a eso queremos llegar nosotros y nuestros estudiantes, ¿verdad? Ahora, dice, ¿estás listo para aplicar lo que aprendiste? Y estas preguntas son preguntas muy, digamos que muy retadoras, no sé si es el término correcto, pero me han movido mucho el hacerme estas preguntas personalmente y que ustedes se las hagan personalmente, pero más aún que en algún tiempo con los estudiantes, como orientadores, pudiéramos llegar a hacerlas y poder compartirlas. Sería muy enriquecedor en un ambiente relajado, no en un ambiente crítico donde te voy a señalar porque tú no estás usando estrategias, porque eso es un desorganizado. No, es en un ambiente relajado porque lo que se busca es reflexionar, ver qué hacemos, qué no hacemos y cómo podemos tomar cartas en el asunto. Nada es irremediable, ustedes, nada, pero nada. Todo lo que yo quiera lo puedo arreglar, pero necesito hacerme consciente y hacer un plan. Entonces, yo puedo compartir estas preguntas, hacérmelas personalmente y compartirlas con mis estudiantes. Cuando tengo un examen o una evaluación, ¿cómo nos sentimos? ¿Dónde estudiamos? ¿Cómo estudiamos? Ese cómo es trascendental, porque si solo lo leí 3 veces, pero estaba acostado después de una jornada de trabajo, estaba con el teléfono y estaba contestando mensajes, escuchando incluso, aunque no los conteste, que están llegando. Eso me desestabiliza y roba mi atención aun cuando me escriba. Entonces, ¿cómo estudiamos? ¿Qué estrategias aplicamos? ¿Aplicamos alguna o no? ¿Verificamos los elementos externos al aprendizaje? ¿Entendemos qué cosas van a favorecer o no el que aprendamos? Y si lo entendemos, lo ponemos en práctica, porque a veces lo sabemos, pero no lo llevamos a cabo. Somos conscientes de todos estos elementos. Cuando tenemos que leer un libro o un capítulo, ¿dónde lo leemos? ¿Qué nos ayuda a concentrarnos? ¿Sabemos qué nos ayuda? Porque incluso hasta la postura que tengamos nos ayuda a concentrarnos. El momento del día en el que lo hagamos, el sitio en el que lo hagamos, depende para qué. Si yo voy a leer un libro para distraerme, es decir, es una obra literaria, porque quiero leer una novela, un libro que sea, digamos, más artístico, pensándolo es una novela, una narrativa,
Eso es un objetivo, entonces voy a buscar un lugar, voy a utilizar ciertas formas. Si tengo que leer un libro o si quiero leer un libro académico que va a ser, por ejemplo, de estrategias de aprendizaje o un manual de orientación educativa, es diferente porque mi objetivo va a ser distinto. Yo aquí quiero adquirir conocimiento, no solamente quiero echar a volar mi imaginación, desestresarme, trasladarme y transportarme a otro momento, a otro lugar de la historia. Eso es para una novela. Pero si yo quiero adquirir conocimiento, es distinto. Tengo entonces que ir leyéndolo quizá por capítulos y entonces yo ya tengo un objetivo por cada capítulo, ver los temas y los subtemas. La estrategia para abordar la lectura debe ser distinta porque me va a llevar a objetivos diferentes. Entonces, ¿qué hacemos para concentrarnos? ¿Qué tipo de lectura es? ¿Estoy consciente de qué tipo de lectura es? ¿Qué estrategias vamos a utilizar para comprender lo que leemos? Planificamos el tiempo de la lectura y no nos excedemos, porque no nos hace mejores el hecho de que yo haya determinado que voy a leer una hora y traté de aplicar mis estrategias, pero voy a leer una hora más, a menos que lo desee y que no tenga inconveniente y me sienta con la disposición, puedo hacerlo. Si no, no es importante ajustarnos al tiempo que hemos determinado. ¿Eres consciente de todo esto? Cuando tienes que resolver un problema matemático, ¿qué paso sigues? Esto ya es más específico como para un pensamiento lógico. Cuando tenemos que escribir un texto, hay que planificar la escritura. Yo tengo que poner mis títulos y mis subtítulos como un esqueleto primero para después rellenarlo. Entonces tengo que planificar. Revisar el escrito importante porque a veces escribimos y eso nos pasa a todos como pensamos y la oralidad no es lo mismo que la escritura, requiere una forma distinta de escribir. Para mí es el punto culminante del aprendizaje. Quien escribe es porque sabe no solamente escribir, sino sabe de lo que está escribiendo. Entonces requiere un nivel de habilidades, según estudios, es el máximo nivel de puesta en marcha de habilidades cognitivas, escribir sobre un tema. Cuando tienes que trabajar en grupo, ¿cómo te sientes? ¿Qué función prefieres desempeñar en el grupo? ¿Qué estrategias utilizas para trabajar? ¿Planificas el trabajo? ¿Eres consciente de todo esto? Entonces, son preguntas que sí, para mí son valiosas, valen la pena ponerlas en práctica, analizarlas con nuestros grupos y compartirlo en un ambiente relajado, quizá comiendo algo, tomando algo rico, en un lugar bonito, fuera del aula. Lo que se busca es llegar a la conciencia de que si no lo estamos haciendo, hay que hacerlo. Y si sí lo estamos haciendo, estamos siendo estratégicos y eso es lo que debemos hacer y cómo podemos mejorar. Bueno, hemos llegado al final de este curso. Ya estamos en el tiempo límite y ustedes tienen que unirse a otras clases, a otras actividades. Yo les agradezco mucho por su tiempo y por la atención prestada.